tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa, este 1 de mayo, Día del Trabajo. Y bueno, enviamos un saludo a quienes nos ven aquí en Mexicali, en su valle, en Caléxico, todo el Valle Imperial, San Luis Río Colorado, también en Yuma, Arizona, y a quienes nos ven por internet en www.tv Consentido o Canal 66. Bueno, hay una iniciativa que se presentó recientemente, no ha entrado todavía a discutirse en comisiones ni en el Pleno, está programado para que se empiece a discutir el día 6 de mayo, la semana que entra, y tiene que ver, entre otras cosas, con unas reformas que se están proponiendo a la ley del notariado. Entre otras, pues que los notarios pues sean cesados o terminen su actividad a los 70 años. Bueno, uno de los, no es el inicialista, pero sí el cerebro que está atrás de esto, es Víctor Lujano, nuestro estimado alumno, asesor ahí de la Secretaría de Gobierno, y la reforma que se propone, que la presenta el licenciado Molina, que se le hicieron en el Ejecutivo, y él la presenta, tiene como base un diagnóstico que le vamos a mostrar, aquí lo tenemos, hecho por el Instituto Mexicano de la Competitividad. Un diagnóstico que vamos a analizar más adelante con algunos notarios, pero vamos a ver lo que nos dice Víctor Lujano. Desde luego que trabajamos con él en esto. Él traía unas inquietudes derivadas de su ejercicio profesional como abogado litigante. De la vez que fue diputado también se promovió incluso en aquel momento una reforma al notariado que quedó inconclusa. Y nosotros también traíamos algunas inquietudes derivadas pues ya de este poquito más de un año que tenemos aquí. Como sabes, pues hay un diálogo permanente con el Congreso, sobre todo con las áreas que son comunes, ¿no? El diputado que le interesa desarrollo social, pues se coordina con las áreas técnicas. Y en ese sentido, si bien el proyecto no va firmado por el gobernador, es un proyecto que se avala, ¿no? En todos los términos y bueno, no es nada que estemos ocultando, ¿no? El fin último de hacer esta reforma, ¿cuál sería en concreto que nos quieras comentar? En concreto, nosotros vemos que hay una muy baja densidad notarial en el Estado. Creemos que el actual procedimiento entre otros, ¿no? De designación, pues está muy, no obsoleto, ¿no? Pero sí impone muchas trabas a que personas que eventualmente son ajenas a la función notarial, es decir, que no trabajan con el notariado, pues es prácticamente imposible el acceso, ¿no? Derivado del exacerbado peso que tiene en el acceso el colegio de notarios. Por razones que ahí están ya en la ley. Ahorita actualmente si alguien quiere ser notario, todo el trámite es ante el colegio de notarios. Desde la presentación de la solicitud, que ahí pudiéramos entrar, hay gente que se ha quejado con nosotros de que ni siquiera les han querido recibir el escrito. Posteriormente te asignan una notaría para prácticas, que es otro boleto que a veces es muy tardado, son cosas que tenemos documentadas, que te asignen una notaría. Después de que terminan las prácticas todavía tienes que entregar unas monografías que suelen pasar meses o años para que los notarios te las revisen. Posteriormente a eso, todavía tienes que ir a una entrevista con 2 notarios para que te evalúen, para ver si eres apto para presentar un examen. Y posteriormente un examen en el cual, con la legislación actual, la carga predominante sobre la decisión final, pues son los propios notarios, ¿no? Concretamente, como me lo estás preguntando, esto ha incidido, nosotros creemos que ha incidido negativamente en el crecimiento de la población notarial. Esto ha provocado que Baja California, en el índice de competitividad que genera el IMCO, Instituto Mexicano de la Competitividad, estemos en el lugar 29 de 32 en cuanto a prestación y cobertura de servicios notariales. Nosotros vemos que parte de esto es, bueno, pues toda esta especie de procedimiento pues que hay para acceder al notariado, ¿no? Yo entiendo que
que para las personas que a lo mejor están en notariado, algunas, no todas, son muy pocas, yo creo que han manifestado estar en contra de esto, o de esta intención que se han venido manifestando cada vez que se quiere tocar algún artículo de la ley de notariado. Pues yo entiendo que es sacarlos del statu quo, de sacarlos de la posibilidad pues de seguir nombrando entre ellos, pero en concreto, como me preguntabas, y ya les di muchas vueltas, yo creo que es eso, ¿no? Garantizar que cualquier persona pueda acceder al notariado, no como sucede ahorita, ¿no? Que es algo que es un dato duro, yo sé que a los notarios no les gusta que se diga, pero el poquito más del 60% del notariado en Baja California está repartido entre familiares y amigos de los propios notarios, pues es una realidad innegable. Discúlpenme, notarios, sé que no les gusta que esto se plantee, pero así está repartido nuestro notariado en el estado. Las notarías que se han concursado, que ha habido concurso aquí de oposición y en las cuales se ha ganado la patente la persona, en muchos de los casos ya hay preparado familiares, hijos, para que entren en su lugar, y nosotros creemos que si bien están en todo su derecho, no son condiciones equitativas para quienes eventualmente quieran ejercer el notariado y que no cuenten con esa facilidad de tener una amistad o una relación de parentesco, ¿no? Entonces, por un lado es ese, por otro lado, en una situación que yo creo que ya muy anacrónica, no sé si sea algo que permee fuera del ámbito jurídico, pero los notarios se revisan solos, ellos son los que se hacen las inspecciones, ellos son los que se revisan si están bien o están mal. Nosotros tenemos una participación muy acotada en eso, yo creo que eso es un sistema sumamente anacrónico, obsoleto, opaco. Bueno, también Víctor Lujano dice que esta iniciativa pues tiene beneficios para quien requiere de la fe pública. Otros dos temas que eso sí, al menos de lo que yo he conocido de los notarios que no están a favor de, bueno, no conozco uno que esté a favor, no, mejor dicho, por las razones que estoy exponiendo. Pero vienen dos temas que les favorecen totalmente y de eso no han dicho nada. Número uno, estamos proponiendo la eliminación de la ratificación de los contratos privados ante el registro público. ¿Por qué razón? Porque hemos tenido ya algunas quejas en Contraloría y Vox Populi de que se presta a mucho coyotaje, tanto de tramitadores como lamentablemente hay algunas denuncias en Contraloría que no pudiera ahí ser un poquito más específico. En cuanto a personal, pues que también se ha llegado ahí a prestar a alguna situación de ese tipo, ¿no? De prácticas indebidas. Y con eso estamos mandándole más trabajo a los notarios, ¿no? Esas ratificaciones ya no las vamos a hacer aquí, se van a hacer allá, es más chamba para los notarios y es una mayor seguridad jurídica para las personas. Estamos también proponiendo la eliminación del testamento hológrafo, también por una mayor seguridad de las personas, para evitarle chamba a los tribunales, y también lo van a realizar los notarios, que en ambos casos sí vamos a cuidar mucho el aspecto social, dejar en el arancel muy claro que es al mismo costo que estaban en el registro público, ¿no? Entonces yo lo veo como al margen de que obviamente yo sé que están molestos, ¿no? Si yo tengo algo por 40 años y ya creo que es mío y que no le tengo que rendir cuentas a nadie y de pronto vienes y me dices que me lo vas a quitar, pues desde luego que no voy a aplaudir, ¿no? Pero al final de cuentas nosotros creemos que hay datos objetivos, sólidos, que nos animan a tomar esta decisión. Dos puntos. Uno, el gobernador tiene la facultad plena para darle nuevas patentes, me parece, a partir de esta reforma. No pasaría lo mismo que tú estás diciendo que es como dinastías de notarios. Pues ahora no, el gobernador tendría la oportunidad de nombrar a sus amigos como en lugar de sus familia o a sus propios familiares con esa facultad. Pues el riesgo desde luego está, ¿no? Al final de cuentas no es la intención de nosotros, pues, pero estamos pasando de un sistema del que yo creo en lo personal que se ha abusado, o sea, más del 60% entre familiares y amigos, que insisto, yo sé que no les gusta esto, notarios, pero pues ni modo, a otro esquema que probablemente se preste a estas suspicacias, ¿no? Pero nosotros lo que pretendemos hacer es, una vez aprobado eso, es establecer por ahí en alguna cuestión reglamentaria cuestiones que transparenten el acceso, ¿no? Otro tema, por ejemplo, estas notarías que se han ganado por concurso, casualmente, si revisamos los datos duros, casi siempre vienen los mismos sinodales de los notarios, o sea, de un
de un escenario de 46 notarías, siempre vienen los mismos 3, 4, pues ahí también es una manera de controlar, ¿no? Nosotros creemos que independientemente con malas intenciones, desde luego se puede prestar a lo que comentas, pero no es la intención. No es la intención que estamos diciendo que esas designaciones van a ser de la gente que ya tiene aprobado su examen, ¿no? No hay manera de dispensar esa práctica. O sea, al final de cuentas, la persona que se nombre tendrá que haber hecho prácticas, tendrá que haber pasado ya un examen y estar en una lista de disponibilidad. Y sobre también la iniciativa de los 70 años, hay que tomar en cuenta que cuántos serán, pues ahorita vamos a investigar, pero quizás unos 15 notarios, yo creo que ya andan en los 70 años, de los que me acuerdo, pues Juan Chapa, creo que ya va para los 80, Arturo López Corella, Rigoberto Cárdenas, Alejandro Gudiño, Pascual Duarte de la Notaría 10, pues ya andan sobre los 70 o arribita de los 70 años. Ayer recibimos un oficio del presidente del Colegio de Notarios, en los cuales todavía pues, estoy tratando de entender, ¿no?, qué quiso decir específicamente esa parte, pero él dice que hay que entender que la profesión del notariado es una decisión, ¿cómo dice? Una decisión personal, una vocación de vida muy sui generis. No sé si eso se deba entender como privilegio, educado, apostolado, no sé cómo debo de entender esa parte, pero al final de cuentas, si bien es un eterno debate de si se les debe considerar totalmente funcionarios públicos o no, si son delegatarios, etcétera, yo creo que no hay que perder de vista que se presta un servicio al público delegado por el Estado, ¿no? Y en la medida en que se cuente con una total capacidad mental, física, pues es en favorecimiento del orden público. El tema de la edad también entiendo que es un tema que puede hacer ruido, pero al final de cuentas es algo que la propia Suprema Corte ya ha definido, que es perfectamente constitucional fijar topes, ¿no? Los magistrados de aquí del Tribunal Superior de Justicia, como bien saben, gozan de inamovilidad hasta los 70 años, ¿no? Entonces la propia Corte ha definido pues que no es una cuestión de discriminación, y a la par nos permite pues también garantizar que se esté oxigenando pues el acceso al notariado. Entonces, en esa lógica, ¿el notario es un burócrata más o un empleado del Estado? Digo, porque si tú vas a poner obviamente pues una edad límite, imagínate unas prestaciones después de su jubileo, son por parte del Estado, ¿no? No, de ninguna manera, mira. El notario siempre se ha discutido jurídicamente, si son funcionarios públicos o no, queda claro, al menos a mi juicio, que no es así. Los señores tienen una patente para prestar un servicio público, pero mira, incluso hasta las patentes por inventos tienen caducidad para que una persona las explote, ¿no? Yo creo que se ha malentendido a que esa patente es vitalicia, irrevocable, irremovible, al grado tal pues de que no se ha permitido esta oxigenación, ¿no? Nosotros creemos, pues, te insisto en que la cuestión de la edad, pues definitivamente sí es un límite. Creemos que hay soporte constitucional para decir es una edad razonable, que te retires a los 70 años, como sucede con los ministros. Bueno, si para dictar justicia la propia Corte ya ha dicho que es válido fijar 70, yo creo que también para dar fe de los actos de las personas, ese funcionario pues debe estar en plenitud, sobre todo mental, ¿no? Entonces, así como lo estamos viendo, te digo, desde luego que no consideramos ninguna pensión ni nada, ¿no? O sea, ser el notario es una opción, pueden renunciar en cualquier momento si sienten que no es lo que pensaban, si sienten que no les está yendo bien, si sienten que estas reglas modifican lo que doctrinariamente se entiende por notariado, pues es una patente y la usas o no la usas. Bueno, esto desde luego no les ha caído bien a los notarios, como nos dice un joven notario que le falta mucho para los 70, Carlos Enríquez de Rivera.
realmente yo no creo que sea para mejorar el servicio. Obviamente, como todo, tiene que analizarse todos sus aspectos buenos y negativos que tenga esa ley. Sin embargo, hablar de que va a mejorar automáticamente el servicio, yo no lo creo que sea tan puntual, más por abrir ciertos aspectos o legislar la ley de notariado de esa manera. Yo creería que se deben de hacer cambiar ciertas figuras que establece la ley de notariado para, pues, tal vez mejorar el servicio, ¿no? Ahí hay aspectos que yo comentaba. Hay una notaría creada en San Felipe, otra en el kilómetro 43, que no se han concursado, la patente de esos notarios no se han concursado, y que ese tipo de población pueda acceder al servicio notarial, que pues son notarías que estarían alejadas de la ciudad y que a proveer de la fe pública a esas partes remotas, y eso también ayudaría a mejorar el servicio notarial. Hay que ver en contexto realmente la situación actual del notariado para poder ver si esta ley va a mejorar o realmente sí mejora el servicio hacia la población, que al final de cuentas es lo que nosotros buscamos, que las personas, nuestros usuarios tengan un mejor servicio, una mejor asesoría, y que realmente también hagan sus trámites en más corto tiempo, para que evitarle a todo el mundo trabajamos, tenemos una actividad económica y puedan, pues, obtener sus mejores sus recursos, los puedan aprovechar respecto de los servicios que un notario le provee a la sociedad. Señor notario, ¿qué opina sobre esta cuestión, esta iniciativa, esta reforma? Sí, comentaba que se violan varios principios básicos del notariado, pero también se está violando un principio constitucional muy importante. Reside en el hecho de que en la propuesta de reforma se habla que el que tiene la fe pública es el gobernador, y eso es una falacia. El gobernador no tiene fe pública, y ellos dicen que sí. Incluso en un comentario mencionan que el gobernador, como notario, no podría realizar todos los actos notariales del Estado. Eso es otro error muy serio, muy grave. ¿Por qué? Porque parece que no han visto que el artículo 96 de la Constitución Federal y 48 de la Constitución local son expresos en establecer que los actos del gobernador o incluso del presidente de la República son nulos si no están firmados por el secretario del ramo, lo que significa que la fe ni siquiera reside en el gobernador, sino reside en el Estado, y el Estado puede hablar usted tanto de poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo, y el ejecutivo por lo mismo no la tiene en el gobernador, sino en los secretarios del ramo, quienes dan fe de que el gobernador actuó, dictó un decreto o publicó una ley. No vale, dice la Constitución expresamente, no vale, o es nulo y no debe ser obedecido. Y esto es algo tan elemental que cualquier estudiante de Derecho que tomó el primer grado de Derecho Administrativo lo puede ver. Se llama incluso teóricamente el refrendo de la necesidad. Y uno de los tratadistas de Derecho Administrativo más clásicos que hay, Gabino Fraga, expresamente dice: lo que los secretarios del ramo hacen con el gobernador es lo mismo que los notarios hacen con los particulares. Si entonces se le da la fe pública al gobernador, puede hacer lo que quiera, pero esto es violar lo que la misma Constitución dice. Bueno, por ahí nos dice Juan Chapa que a él en lo personal le ha molestado mucho esta iniciativa, porque dice, bueno, si yo a los 70 me tengo que retirar, tengo que indemnizar primero a mis trabajadores, no me va a pagar una pensión el Estado, y pues voy a dejar la oficina, y dice un insulto, ¿no?, para los derechos humanos, no solo de los notarios, sino de toda aquella persona que se dedica a una libre profesión y que le digan que se tiene que ir a los 70 años a su casa.
El notario es un licenciado en Derecho investido de fe pública por el Estado, que realmente nosotros somos, la fe pública sí se nos delega y deviene del Estado, pero del Estado como concepto en general, y se deposita en el Ejecutivo, como dice esa aclaración. Realmente nosotros no somos funcionarios, nosotros cobramos nuestros honorarios, la jubilación, pues realmente nosotros no dependemos pues ahí es a criterio de cada quien, de cada notario que quiera estar afiliado al seguro social o nomás cobre sus honorarios, no tiene un sistema de pensión en ese sentido, ¿no? Realmente nosotros no dependemos del erario público directamente, entonces por ende no somos funcionarios públicos, sí realizamos una función pública porque es delegada del Ejecutivo, y en virtud que a veces se confunde la función del notario como un funcionario público, pero realmente el notario, y hay jurisprudencia de la Corte, obviamente nosotros no le cobramos jamás un sueldo al Ejecutivo del Estado, o el pago de los impuestos que retenemos, no le cobramos por esa función de retenedores de las contribuciones fiscales un pago al gobierno, tanto federal como el Ejecutivo estatal o el mismo municipio, ¿no? Entonces somos independientes esta función respecto a las funciones burocráticas, ¿no? Por decirles así. El inicialista es el diputado Manolín Molina, Juan Manuel Molina. Y él dice que esa iniciativa él la tenía hace mucho. Pero fíjese que coincide con este estudio, con este diagnóstico. Vamos a hacerle unas tomas, Susano, al diagnóstico, hecho por el Instituto Mexicano de la Competitividad. Curiosamente, la iniciativa de Molina pues coincide con este estudio, donde pues prácticamente se pone del asco a los notarios. Dicen que encarecen, que son poco competitivos y demás. O sea, coincide con esto del IMCO, que entendemos lo mandó elaborar el gobierno del Estado. Este es un tema que se vino analizando inclusive desde la ocasión en que estuve en la legislatura 19, se hizo un intento de reforma en aquel momento, y es un tema que al menos tu servidor he venido trabajando inclusive con miembros del foro de abogados. No es una cuestión que yo pueda atribuirme en lo individual, y de alguna manera nos acercamos con el Ejecutivo porque a final de cuentas la función del notariado le corresponde de manera original al gobernador del estado. Así es aquí en Baja California y en todos los estados. Él es el titular original de la función notarial y la delega a los notarios públicos por medio de patentes de notarios titulares o adscritos. Entonces, obviamente cuando quiere uno hacer un trabajo bien pensado, tiene uno que acudir a las instancias como lo hacemos cuando son reformas a Poder Judicial o cuando son reformas al esquema municipal, pues acudimos a los jurídicos o inclusive directamente con los alcaldes, límites territoriales, vamos con los alcaldes de los lugares de Rosarito, Ensenada. Bueno, esa es la razón por la cual este trabajo se ha hecho en conjunto, y debo de comentarles que es un trabajo que no solo involucra la ley del notariado, también son reformas al Código Civil, son reformas al Código de Procedimientos Civiles y a la Ley de Hacienda del Estado, en donde lo que se busca principalmente es garantizar la situación de los usuarios de los servicios notariales. Obviamente involucra también estas cuestiones que tienen relación con el actuar de los notarios, con la vigilancia de su trabajo, y también facilitarles a ellos mismos el desempeño del encargo, porque varias de las reformas inclusive les benefician y curiosamente son de las que menos comentan. Y bueno, dice Molina que también así debe haber una jurisprudencia para que no se ocupen cargos públicos. A los 70, creo que a los 75 se retiran los ministros de la Corte, pues no lo debe haber tampoco para los notarios, que la patente no debe ser vitalicia. Y aquí habrá que preguntarse si también los diputados o las diputadas después de 70 años pueden ser diputados o no, o senadores. Porque cabecita de cebolla, pues, don Barbarito no debería de estar, ya anda en los 75, Barbarito, creo que se los van a celebrar pronto. Y Rufo, pues, por ahí debe de andar. Barlet Díaz, pues, ese ya tiene casi 100, y ahí está en el Senado. Molina.
la función notarial es titularidad original del gobernador del estado. No es una cuestión que esta reforma venga a darle, esa ya existe y es él quien tiene la posibilidad de delegarlo. Eso está inclusive en la Constitución y sucede en todos los estados. No es una facultad de los notarios ni del Colegio de Notarios nombrar notarios, es del gobernador del estado. Y aquí lo que inclusive ustedes pueden revisar en la reforma es que se clarifica el proceso de selección, que verdaderamente se busca que un proceso transparente, que ellos acrediten méritos y que nadie tenga el monopolio de la designación, ni el Colegio de Notarios, ni los notarios, como tampoco el gobernador propiamente. Y en lo que hace a la edad, que sé que es una preocupación que tienen los notarios, les debo de decir que ellos, como abogados que son, les debe de quedar muy claro que ninguna ley puede tener efectos retroactivos, que ninguno de ellos se preocupe. Si quieren un transitorio que lo diga expresamente, aunque ellos saben que no es necesario, pues la reforma no les aplicará a ellos en lo que hace a la situación de la edad propiamente, sino que esta vendrá a afectar en todo caso, si así lo quieren ver, a los que vengan después. Tal vez aquí lo que habría que revisar es si la preocupación que tienen es que, bueno, al menos si hacemos una revisión de las notarías, quienes son aspirantes o quienes son practicantes son casi el 80% familiares de ellos. Entonces tal vez esa es la preocupación que puedan tener, pero por lo que hace a los notarios en funciones, a ellos no les aplica el tema del retiro de la edad, así que pues yo sí de veras siento que ahí se despreocupen, pero sé también que han dicho que es una situación discriminatoria de gente de la tercera edad y bueno, eso no es idea mía. La Suprema Corte de Justicia y los tribunales federales han resuelto de que la edad de retiro para cualquier funcionario, porque a final de cuentas la fe pública es una función del Estado, cualquier funcionario se establece una edad de retiro, los militares la tienen, los magistrados la tienen. Yo estoy con toda la disposición de sentarnos con los notarios en el Colegio de Notarios para argumentar jurídicamente los pros y los contras de esta iniciativa, si es que ellos tienen algún contra. Debo de comentar que hasta este momento no se han acercado conmigo, no se han acercado a la Comisión de Justicia, sé que han circulado documentos por otras partes, pero con su servidor no se han acercado. Yo estoy con la puerta abierta obviamente y en la sesión de la Comisión de Justicia serán invitados, igual que serán invitados también los colegios de abogados que también tienen sus opiniones respecto a este tema. Bueno, y en este asunto, pues hay diputados que ni enterados están de esto. O sea, que ojalá que a la hora que se discuta, pues por lo menos lean de dónde viene esto, se enteren, conozcan las opiniones de los fedatarios y pues voten razonadamente, porque ya debería estar informada la diputada Bedoya, sobre todo, pues es una iniciativa de un compañero suyo del Partido Acción Nacional, que por lo que vemos, pues se la hicieron ahí enfrente, aunque diga Molina que no. No, no hemos hablado sobre el tema, no, nada más fueron tú sabes muy bien que hubo antes lo de los corredores públicos, que fue muy polémico y que el dictamen se rechazó. Ahora tuvimos la visita de los mismos para ver que se vuelve a promover, pero no, sobre el tema no lo hemos tocado todavía, digo, ¿para qué? En lo que es la fracción parlamentaria, porque antes de subir cualquier tema siempre lo tocamos primero en nuestras previas y ahí lo discutimos y ya llegamos a una resolución entre todos. Sí. Y bueno, el maestro Rubén Castro, que acaba de cumplir los 70 años, pues dice que pues él ya lo van a dejar fuera con este tipo de iniciativas. Precisamente Rubén, hubo una controversia cuando fue nombrado presidente del Instituto Estatal de Participación Ciudadana, porque pues ya andaba en los 70. El ingeniero Blancas pues fue presidente del instituto pues a los 75. Enrique Blancas de la Cruz, entonces pues dejan fuera de esto a pues aquellos que ya tienen 70, o sea, deben de prepararse, como decía el padre Gil, ya bien morir después de los 70 años. Ya nos dejaron fuera, nos quieren dejar fuera. Bueno, depende, yo pienso que no debe ser limitante. Para empezar, está en contra de los derechos humanos, ¿no? Cualquier ciudadano después de los 18 años, hasta que tenga capacidad intelectual, puede asumir cualquier cargo público o privado. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, un corte y regresamos. Regresamos con más, vamos a conocer la opinión de los notarios, si son beneficiados o afectados con esta ley, con esta iniciativa de reforma que está proponiendo
El Güero Molina. Corte y regresamos. Si volviera a encontrarte, no sé qué te diría. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en una notaría para que no se preste a malas interpretaciones. Estamos en la notaría número 14 y le agradecemos mucho al licenciado López Corella. Le pedimos pues que nos hiciera esta reunión aquí con algunos de los notarios del Estado, empezando con el presidente, con el licenciado Diego Monsiváis Franco, notario 5 de Ensenada. ¿Qué opina usted de esta iniciativa? ¿Por qué les causa molestia a los notarios? Bueno, básicamente porque es una iniciativa que rompe con una gran cantidad de principios del derecho notarial que se han venido aplicando, pues ya podríamos decir milenariamente, y que se han ido confirmando con el paso del tiempo. Estos principios, por ejemplo, en relación a las edades, está opuesto a ese principio porque el notariado debe de tener la certeza de que ellos pueden hacer una carrera notarial y por lo mismo durar en forma indefinida en el cargo. Este es el principio que tiempo atrás fue acogido por los tribunales, que se llama el principio de inamovilidad. A los tribunales o a los jueces o magistrados les pedían antes que durara nomás un cargo 3 años. Cada 3 años tenían que renunciar para ver si eran ratificados o no. Esto truncaba de pleno la carrera judicial. Es lo mismo acá, además lo quieren hacer de 20 años, por ejemplo, la patente por 20 años, y luego limitar la edad a 70. O sea, no tienen realmente un sustento para ello, porque por lo que hace a la edad, pues la edad no está pegada con la capacidad o incapacidad. Esos son conceptos completamente distintos. Una persona es perfectamente capaz después de los 70 años y mucho más después. Entonces, ese es uno nomás de los valores que se están violando en esta reforma. En Ensenada precisamente hay un notario que está en los 92 años, que es Guilevaldo Silva, creo que se acaba de aventar un recorrido de varios kilómetros por allá en Ensenada para celebrar sus 92 años. Así es, tiene 92 años, una persona lúcida, está ahí todos los días en la notaría, está trabajando, está llevando a cabo sus funciones. Es decir, yo los notarios de más edad que conozco, se puede decir literalmente que han muerto en la raya. Es decir, han muerto trabajando como notario. Ahora, si un notario no necesariamente tiene que llegar a los 70 años para ser incapaz, si tiene algún problema físico, o de otro tipo, pues, o mental, pues obviamente que no necesariamente tiene que tener 70 años para otorgar la fe pública. Sí, claro, la edad no está tampoco unida a la enfermedad. Se puede tener una enfermedad de joven como se puede tener ya de grande. Y el hecho de que ellos juntan las dos en una sola, hacen que haya confusión, porque prácticamente eso es lo que ellos mencionan, hablando de enfermedad y etcétera. Pero eso incluso está ya establecido en la ley actual. La ley actual dice que cuando una persona tenga una incapacidad física o mental, debe ser destituido, o sea, se le debe de quitar. Ya está establecido, es un procedimiento ya establecido en la propia ley. No había necesidad de buscar esto, o sea. ¿Cuál es tu opinión, Raúl, sobre este asunto, particularmente sobre de entrada por el diagnóstico y el asunto de la competitividad que dice aquí el Instituto Mexicano de la Competitividad? Bueno, en principio a nosotros nos parece que hay que poner en un marco apropiado el concepto del que hablan en este diagnóstico de competitividad. Ellos en este diagnóstico hablan propiamente del número de notarías según el número de población
y no de la competitividad de su propia capacidad para ejercer el notariado. De pronto, hablando de los números que hay en números de notarías en estados y donde diagnostican que en Baja California hay menos que en otros, también se olvidan de que en esos otros se permiten a los notarios ejercer como abogados litigantes. Y esto, pues, a contrario de lo que sucede en Baja California, en la que tenemos que estar especializados en nuestro ejercicio, pues no podemos litigar. Así se evitan conflictos de intereses respecto a juicios, ¿verdad? En las que un abogado pues pueda tener llevando un asunto y al mismo tiempo pudiendo dar fe de actos. Entonces, prácticamente a nosotros nos permiten especializarnos y cumplir íntegramente con muchas responsabilidades legales que tenemos. Es sabido que tenemos nosotros responsabilidades civiles, responsabilidades penales, responsabilidades administrativas y hoy en día, por ejemplo, la cuestión hasta del manejo de la ley contra el lavado de dinero. Entonces tenemos que de alguna manera procurar estar al día en cuestión de estudios para estar ejerciendo nuestra profesión. Carlos Ahumada, sobre esto que se dice aquí en el estudio, dice cosas a veces, digo, terribles, como que son una especie de mafia de notarios que tienen adscritos, que tienen parentesco, y aquí los menciona, relación de aspirantes al notariado con patente que tienen parentesco. ¿Qué piensas sobre esto? Creo que es un aspecto muy lógico que un padre que ejerce una profesión quiera que su hijo también lo siga, y eso es los médicos, los contadores públicos, los ingenieros, pues preparan a los hijos para que de alguna forma continúen con la actividad profesional que el padre lleva. A diferencia de otras actividades, aquí en la cuestión notarial, aunque sea el hijo del notario, requiere hacer un tiempo de estudio. La ley prevé los tiempos que debe prepararse la persona, los tiempos que debe tener para hacer la solicitud para un examen que debe presentar, examen aspirante de notario, que si no lo pasa en la primera vez tiene una sanción de que no lo puede volver a presentar hasta los 2 años después, ¿sí? Y tiene que volver a hacer la práctica con otro notario diverso al que le había hecho. Entonces yo creo que aquí esto de que se dice que los notarios tenemos en algunos casos a nuestros hijos preparándose para que en un futuro ejerzan la práctica notarial, sí es cierto y qué bueno, porque estamos seguros de que las personas que nos van a seguir estén bien preparados, ¿sí? Y yo creo que es un derecho natural como padre, ¿verdad?, que queremos que nuestros hijos sigan con nuestra profesión, pero no llegan de una manera rápida ni de una manera sencilla, llegan a través de un procedimiento de exámenes que son bastante duros, ¿no? Y que realmente los muchachos se preparan con mucho ahínco para llegar a esos exámenes, ¿verdad? Sobre esto de los exámenes, dice que el Ejecutivo solo preside el jurado, que deja entrever que los exámenes siempre acuden los mismos notarios, como sinodales, una serie de críticas a los exámenes. Normalmente lo que sucede es que los notarios que son designados como sínodos son los que integran el Consejo de Notarios. El Consejo de Notarios no es todo el colegio de notarios, son un número determinado de notarios. Entonces normalmente los del Consejo de Notarios, que no es una regla, ¿sí?, son los que van como sínodos a los exámenes de los aspirantes, ¿sí? Entonces ahí están presentes en el examen que es para la titularidad, que es un examen de oposición, están presentes 2 magistrados, 2 notarios y un representante del Ejecutivo, pero aparte son abiertos al público. Y está todo el mundo ahí que quiera ir y los pueda ver, ¿sí? O sea, no son al oscurito, están abiertos al público. Entonces, eso de alguna manera evita suspicacias, ¿sí? Porque aparte son 5 sínodos los que van a resolver esta situación. En el caso de los aspirantes, son 3 sinodales, ¿verdad? Carlos, tú estuviste en la administración pública y, bueno, se cambió esto de los exámenes. Digo, surgió esto de los exámenes porque anteriormente el gobernador designaba directamente a los notarios. Hoy se propone otra vez que el gobernador sea el que casi por dedazo decida quién puede dar fe pública y quién no. Sí, totalmente es un retroceso, ¿verdad? Es una situación que ya estaba superada
afortunadamente superada, que es una corriente a nivel nacional. El Colegio Nacional de Notarios ha pugnado para que en todos los estados el Ejecutivo no tenga la injerencia directa en la designación de los notarios, sino que sea a través de un examen. Sí, definitivamente, anteriormente, el último gobierno del PRI que hubo aquí en Baja California, ¿verdad?, fue el último gobernador que designó directamente a los notarios antes de terminar su periodo. A partir de que entró el licenciado Rufo y hasta la fecha, pues los exámenes eran la base o la forma para llegar a una notaría. ¿Sí? Con esta iniciativa, con esta reforma que se quiere dar, es un retroceso total, ¿sí?, y que va en contra de la política y de lo que el Colegio Nacional de Notarios ha pugnado para que no exista, ¿verdad? Yo quiero hacerle una pregunta a un notario con mucha experiencia, al licenciado Rigoberto Cárdenas. Me voy a mover un poquito para acá. Licenciado, para quienes nos ven, ¿cuál es la importancia de la fe pública, del trabajo del notario, del escribano, del tracuilo, como le dirían los aztecas? Principalmente, Antonio, la seguridad jurídica de los actos que requieren la presencia de un notario. La interpretación o aplicación de la ley está en ese momento sancionada por la fe pública del notario. Es por eso importante, da certeza, ¿no? Y por eso es que aquí, creo que una cosa interesante de lo que se propone es que se elimine el otorgamiento del testamento hológrafo, que es como el que se hacía en las películas de Pedro Infante, ¿no? Así es. Efectivamente, Antonio, creemos que esa figura jurídica debe desaparecer. Debe ser 1 o 2 estados en la República que solo mantienen todavía esa figura jurídica. Hay que decirlo, el Estado, pretendiendo hacer un beneficio a la clase económica más débil, volvió a rehabilitar ese sistema, pero realmente no es beneficio, es un perjuicio el que le ocasionan a las personas que hacen un notario un testamento bajo esas condiciones. Y creemos y hemos escuchado que lo piensan eliminar, que ya no exista ese tipo de testamento, el testamento hológrafo. Quisiera, Antonio, un pequeño agregado nada más. Se dice que este proyecto de modificación a la ley nos beneficia a los notarios. No entendemos muy claro en dónde nos beneficia, pero ¿por qué nada más a los notarios se les está involucrando? El caso de los demás profesionistas, médicos, arquitectos, ingenieros, etcétera, etcétera, ¿van a recibir también este beneficio? ¿Se van a ver limitados a los 70 años de edad o nada más los notarios? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Es una pregunta que queremos hacer a quienes promovieron la iniciativa. ¿Por qué nada más los notarios públicos? Los notarios públicos somos auxiliares del gobierno estatal, municipal, principalmente en la recaudación. Nosotros recaudamos millones de pesos anualmente, lo hacemos en forma gratuita y respondemos con una fianza que no se le fija a ningún otro funcionario. Sin embargo, en el caso nuestro lo hacemos, colaboramos con la mayor posibilidad en esta obra que se está realizando actualmente en Tijuana, en beneficio, sí, de toda la población de Baja California. Creo que fuimos el único colegio que aportó una cantidad importante, aportamos $500,000 de pesos. Muchas gracias, Antonio. Bueno, y ahí por aquí hay otra cuestión que llama la atención de lo que decía el licenciado Rigoberto Cárdenas. Dice que el cargo de notario concluya a la edad de 70 años. Esta medida obedece al hecho de contar con un notariado pleno en el ámbito intelectual y físico, indispensable para el desempeño de la función notarial. ¿Cómo ves esto? No, ese es un error, porque lo comentaba hace un momento. La edad no tiene que ver con la capacidad. De hecho, hay ejemplos sobresalientes, extraordinarios de gente de mayor edad que han tenido premios internacionales, etcétera. Al contrario, la profesión, mientras más se practica, mientras más experiencia se tiene, más lo hace crecer a uno y lo hace mucho más apto para
crear nuevas formas de ayuda en la contratación a los particulares, es completamente lo opuesto. Bueno, pues ya escuchó usted esta parte, la versión de los notarios. Qué bueno, yo en lo particular creo que hay muy pocas quejas de los señores notarios. En Baja California por lo menos hemos escuchado muy pocas o casi ninguna en este programa que se quejen de algún notario público. Nos vamos a ir a una pausa, un corte, regresamos. Mírame bien, no creo ser el hombre que a cualquier dama asombre, es que mi mejor tiempo pasó